Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, para analizar cómo ha sido el comportamiento de la ciudad de Quito y del alcalde y de Guillermo Lasso y de Lenín Moreno en esta pandemia, que es lo que le permitió a Guillermo Lasso ser, triunfar en la ciudad. Bueno, en principio todos sabemos que Quito ha sido y maneja el centralismo absorbente desde hace 500 años. Segundo, es el centro económico del país, porque a pesar de que Guayaquil es el centro de la economía privada, de la economía portuaria, de la economía naviera, de la economía por- de, de exportación de productos tropicales, no de productos de la sierra, porque tenemos exportación de productos de la sierra que se maneja desde Quito, que son las flores y el brócoli, las artesanías. Quito pues es el eje político del Estado y es el eje político desde hace 500 años. Además, es el eje social o el eje humanitario del país, porque es el que ha recibido en el siglo XXI, básicamente en el siglo XXI y finales del siglo XX, la mayor migración. Antes la gran migración la recibió Guayaquil durante todo el siglo XX, porque vivíamos de los booms económicos de los productos de exportación costeños hasta que llega la época del petróleo. Pero recordemos que tuvimos el banano, el cacao, el camarón, la pesca, que fueron los grandes productos de exportación que se tuvieron boom, y esos eran productos costeños. Cuando llega el boom de las flores, el boom de la construcción, el boom de los empleos públicos durante el gobierno de Lenin, de Rafael Correa, y el boom del petróleo, entonces Quito comienza a concentrar la mayor cantidad de migración que llega hacia la capital. Pero Quito ha manejado los impuestos, ha manejado las regalías, ha manejado las concesiones, ha manejado los cargos públicos, ha manejado las jubilaciones, los jubilados, y esta concentración del poder le ha permitido llegar a tener una gran distancia con respecto a las otras urbes del país. Tiene la mayor cantidad de conexiones de agua, la mayor cantidad de, de distribución, la mejor distribución de energía eléctrica, tiene la mayor concentración de internet, tiene la mayor cantidad de centros educativos, bueno, inclusive la mayor cantidad de mercados. Todo esto hace que Quito sea una ciudad que ha tenido siempre una gran ventaja sobre el resto del país. Pero ¿cómo es posible que teniendo mejor canalización, mejor infraestructura sanitaria, mejor agua potable, más electricidad, más internet y todo, sea el lugar donde la pandemia ha sido rabiosamente lo peor del país? En Guayaquil fue espectacular, pero en Quito ha sido mortal, mucho más mortal, mucho más grave que en Guayaquil, mucho más severa. Tenemos una psicosis colectiva creada a tal punto que no sabemos cuando salimos después de las 5 de la tarde si nos mata el COVID o nos mata el ladrón. No sabemos si vamos al médico o nos quedamos en casa, porque hemos llegado a tener tal situación de psicosis que si vamos al consultorio médico o vamos al hospital salimos enfermos de ese lugar, o nos podemos enfermar, inclusive en el laboratorio clínico. ¿Por qué? Porque ahí está pues llegando todos los enfermos, y, ahí no, y esta enfermedad tiene la particularidad de que es un virus desconocido, sin tratamiento, que además tenía una propagación extraordinaria y que es un oportunista único, que se puede modificar. Esta característica de este virus COVID es la que en Quito ha hecho mella. Quito ya sabemos que era una ciudad cuando tenemos un problema de... En Quito se comenzó a vivir tres serios problemas. Un problema de justicia, un problema de ambiente y un problema de crisis. Nosotros tuvimos esta crisis de salud, no la hemos podido manejar. Los mismos hospitales no nos han servido. En los hospitales más bien la gente ha ido a morir, no ha ido a curarse. Este es uno de los dramas que hemos vivido.
Después tenemos un problema, tenemos una crisis económica, es la ciudad donde la mayor cantidad de quiebras y de desempleo hay en el país en este momento. Segundo, tenemos el problema programa humano. Hemos generado la mayor cantidad de inmigración hacia la ciudad y ahora la mayor cantidad de emigración. Ahora la gente trata de escapar de la ciudad. Tenemos el mayor problema de crisis política. Aquí en el Ecuador, en Quito, se vive la crisis política. La crisis política se vive porque hay una lucha generacional de políticos. El político corrupto, maldito, capo del contubernio del siglo XX, frente a una nueva generación de políticos jóvenes que salen de las universidades, que tratan de ser mejor gente y que tratan de no ser como María Paula de Roma, como Juan Sebastián Roldán, contubernio, conspiradores, oportunistas, salidos de la San Francisco, niños dandy, sino que tratan de ser otro tipo de políticos. Sin embargo, nos topamos con que el alcalde sale del barrio de San Roque, termina viviendo en la González Suárez y termina robando en las pruebas del COVID y en los impuestos. Nos sube el impuesto predial en plena pandemia y nos comienza a sobrefacturar en los servicios públicos que no se cobraron en los 3 meses en los que no tuvieron empleados para hacer el registro, porque había cuarentena y había distanciamiento social, de qué es lo que cada persona había consumido de agua y luz. Entonces tenemos que los oportunistas vinieron desde el barrio de San Roque y desde la Universidad San Francisco y de Cumba York. Se convirtió Quito en el nido de los oportunistas parásitos. Y como consecuencia tenemos un problema de justicia. En Ecuador, Quito se convirtió en la capital de la justicia. Pero llega el gobierno de Lenín Moreno, coge la justicia y la convierte en mecanismo de persecución social y a los medios de comunicación en jueces. Ellos son los que hacen ahora la justicia. Y esos medios de comunicación llegan a tener tal contradicción con la población que en las protestas de octubre se lanzan a quemarle al canal de Quito, Teleamazonas, los que protestaban porque mal informaba, desinformaba y trastornaba la realidad. Esto ha sido una práctica que han hecho los medios de comunicación de Quito y, en tanto, la injusticia se comenzó a vivir en una injusticia de género. Tanto así que las mujeres de Quito han tenido que salir a protestar, porque algo que no era común en Quito, que era el femicidio, algo muy común en la costa, aquí en Quito ahora ya es cosa de todos los días. ¿Qué pasó? Luego tenemos una injusticia económica. Resulta que todo el mundo ahora es deudor, está endeudado. Le metieron el cuento de venga, compre, endeude, se saque a crédito, venga acá. Y no solamente que es pobre, sino que es endeudado, porque claro, aquí había mayor estabilidad en los salarios, había regularidad de los ingresos durante 10 años de Correa. Todo el mundo dijo, bueno, ya tengo este excedente de dinero, no me va a pasar nada, no me van a botar a la calle. Llegó Lenín Moreno, votó a la calle y no solamente que terminó teniendo un montón de desocupados, terminó teniendo una sobrepoblación de endeudados. El municipio le cargó impuestos, el municipio le cargó por los servicios públicos, se volvió un opresor, captura los vehículos en las calles, los lleva a la cárcel, los tiene semanas ahí, el tipo no puede trabajar, sobre pretexto de la cuarentena, del distanciamiento social, persigue a todo el mundo. Si usted sale a tal hora, pues venga acá, la multa, porque tuvo que coger el carro y salir a comprar algo en la farmacia de urgencia, porque está el paciente. No, eso no vale, venga acá, le quitaron el carro a la cárcel. El carro, no se queda usted a la cárcel, le tienen al carro, que es su medio de trabajo, su medio de movilización, retenido, y le cobran lo que les da la regalada gana. Es decir, se volvió un explotador el municipio. Entonces comenzamos a tener un problema racial y un problema étnico. Aquí Quito se volvió el nido del racismo. No venezolanos, no cubanos, no colombianos, y todo el racismo se vino encima. Y esto se convirtió en una patología de la ciudad.
Y no solamente entonces tuvimos ya una patología económica, lo que se llama aporofobia, odio a los pobres, una patología generacional. Los ricos y los jóvenes, los viejos y los jóvenes se comenzaron a discrepar totalmente. Aquí pues los jóvenes están con la internet y están al full con la tecnología, mientras que los ricos se ven asustados ante ese horizonte que les causa torpeza, no saben cómo operar, que no saben cómo hacer. Y se vive ese drama. Ahora mismo le están diciendo a usted, venga a vacunarse, pero vaya, inscríbase por internet. Inscríbeme por internet, tengo 65 años y me dicen todos los que tenemos pánico tecnológico, vaya usted, inscríbase por internet. ¿Cómo diablos voy a hacerlo? Yo, toda una generación con pánico tecnológico frente a otra generación que ahora, con la pandemia, desde la escuela, ya son maestros en manejar las máquinas de internet, las computadoras, los celulares y todo eso. No necesitan ni siquiera estudiar nada, parece que nacieron con el chip en la cabeza. Esta diferencia de generacional ha hecho terrible las cosas. Se vive el abandono, aquí hay un montón de jubilados. Y claro, los jóvenes están sin trabajo, los jóvenes tienen que volver a sus hogares, hay conflicto intrafamiliar, llegan a volver a vivir en sus casas, pero con su mujer, con sus hijos y con sus nietos. Hay una pugna generacional entre las familias. Luego ellos tratan de salir como del lugar de este mare magnum, se largan, se van ilegalmente a las Bahamas, se van ilegalmente a México y de ahí por ahí nos metemos a Estados Unidos, que es ahora la obsesión patológica de la gente de Quito, de la gente de la sierra especialmente, más que de la costa. Y esta obsesión patológica de salir y de escapar, escapa gente tierna, que esta tierra esté enferma y no esperes mañana lo que no te dio ayer. No hay nada que hacer, coge tu hembra, tu mula y tu arado y escapa. Escapa. Eso es lo que se vive en la ciudad. Tenemos entonces que el dinero de Quito vino a parar donde los banqueros. El gobierno comenzó a darles a los banqueros hasta para que paguen los salarios, y estos banqueros comenzaron a ganar hasta por eso. El salario de los trabajadores del Estado no se recibe en las oficinas del Estado, se recibe en la cuenta bancaria. El seguro también se recibe directamente en la cuenta bancaria. Entonces los bancos comenzaron a tener un poder extraordinario, y eso es lo que, claro, le trajo de nuevo a Guillermo Lasso, el banquero, y lo posesionó aquí, y ahora lo tenemos encima como pesadilla. Tenemos entonces que en Quito se fabricó, se creó el contubernio, se creó este poder militar, este poder policial, especialmente de los policías y militares retirados, que inclusive tuvieron la capacidad de intervenir en el Consejo Interino de Participación Ciudadana, recordemos, con Luis Hernández, y de darle todos los poderes a Lenín Moreno. ¿De dónde? Porque aquí en Quito se concentró ese poder. Se ha concentrado también el poder de toda esta gente que hace negocios y que roba. Para muestra basta un botón, le roban a la policía 800 millones de dólares, que no saben dónde diablos están ni cómo los van a recuperar. ¿Dónde le roban? Le roban en Quito. Entonces uno se pregunta, oye, ¿Quito viene del verbo quitar o viene de la tribu de los quitos? Esta es la situación que se vive en la ciudad. Y en este lugar triunfa Guillermo Lasso. ¿Por qué? Porque se amarra con la gente. ¿Con qué gente? Con esa gente que hizo el robo a los policías, pues. Con esa gente que nos cobra los intereses altísimos en los bancos, que nos cobra los intereses altísimos por los préstamos en los almacenes. Con esa gente que se reparte las minas, que se reparte los pozos petroleros. Con esa gente, con ellos hace trinca. Y con ellos se lanza la candidatura y es el candidato de ellos. Muchas gracias.